Le damos la palabra entonces al coronel Mario Menchú. Muchas gracias. Muy buenas noches, señor presidente de la Junta Departamental de Florida, señores ediles, compañeros del Grupo de Discusión e Investigación Geohistórica de Identidad Florida, señoras y señores. Es un gran honor para mí, ciudadano nacido y criado en Florida, tener la oportunidad de hacer uso en esta magna sala del departamento y ante tan distinguido auditorio. Esto que mi presencia aquí se la debo agradecer al señor presidente de la Junta y a mis compañeros del Grupo de Identidad Florida que me nombraron para representarlos a efecto de una charla sobre el general José Artigas. Sin espíritu de justificación, sino de aclarar sobre las palabras y conceptos que vertiré en unos momentos, todo lo que está escrito surge del conocimiento que tengo del héroe, pero como todas las cosas, previo a exponer algo sobre él, verifiqué algunos datos y al buscar diferentes bibliografías, algunas fechas que para mí eran de una fecha determinada o un dato lo tenía claro que era así, encontré en varios autores que hay discrepancias. Eso lo hago notar en el escrito, puesto que parto de la base que dentro del auditorio puede haber gente que sepa mucho más que yo del tema y me van a corregir que fulano no nació esta fecha o que no murió en la otra, según el autor que uno mire, porque hay documentaciones que no están en regla, son las fechas, los lugares de nacimiento, fallecimiento. Artigas y su tiempo. Hablar del señor general don José Artigas en el territorio de nuestro país implica hacerlo honrando los hechos que su vida lo llevaron al pedestal de la gloria en que desde hace muchos años lo ha instalado nuestro pueblo. Muchas de las palabras que se expresen al respecto pueden llegar a ser nuevas para algunos y repetitivas para la mayoría, y esto es debido al conocimiento de la población desde época escolar que adquiere sobre quién fue el precursor de nuestra nacionalidad. Todo historiador, investigador, conferencista trata que su exposición contenga algo inédito o llamativo, que ofrezca destaque a sus dichos y quizás lograr elogios por su trabajo. Evidentemente, en mi condición de ser humano común y corriente, no puedo evitar caer en la misma inclinación, pero el tema sobre el que se refiere la charla, por los conocidos y reiterados homenajes a Artigas, la inmensa bibliografía que lo ha estudiado y descrito en todas sus facetas, desanima la idea inicial y nos obliga a buscar las mejores palabras para homenajearlo, pues bien ha quedado demostrado en todas esas letras que se han escrito sobre su vida y obra, que bien merecidas son. De todas formas, al concretarse la invitación para que hoy expusiese frente a ustedes, atendiendo a los temas que podrían ser de más atención a quienes ocupan los curules departamentales, busqué en mi memoria primero hechos o acciones de Artigas relacionados con la administración del Estado, disposiciones legales, autoridad, representación del pueblo y otros. Eso me llevaba a aspectos puntuales sobre las acciones del héroe, y el tiempo para esta exposición haría que tuviera que elegir solo alguna de ellas, dado el desarrollo que me implicaría atender cada uno de los más relevantes hechos históricos que nos legó. Así fueron pasando por mi cabeza estos principales hechos y el común indicador de ellos, el pensamiento de Artigas. Y ahí surgió el tema. ¿Dónde está el origen de su ideario? Pues siempre se habla de la influencia que sobre él tuvo un libro de Thomas Paine y las constituciones norteamericanas que transcribía. Pero nuestro prócer no nació cuando las instituciones del año 13. Entonces, mirándome a mí mismo, como cada uno de ustedes se puede mirar a sí mismo, tal cual lo expresa Ortega y Gasset, somos productos del yo y las circunstancias.
Cada uno es como es, pero para llegar a lo que hoy es, hubo incidencia de los padres, la familia, los amigos, estudios, tareas, trabajos, su entorno. ¿Y Artigas fue ajeno a todo eso? Evidentemente que no. Artigas nació en 1764, algo más que conocido. Pero hay dos cosas a considerar en este dato: la familia que tenía y el ámbito en el que se crió. Aquí surgen el interés por el yo y las circunstancias, que es de suponer conformarán el pensamiento de Artigas. Sin dejar de buscar en la memoria los conocimientos que he adquirido sobre el prócer, pasé a una segunda etapa de trabajo a revisar el archivo Artigas, que para saber sobre el héroe es como una Biblia, e incluso como aquella, comienza con los capítulos similares al Génesis. Allí encontramos a uno de los primeros pobladores de Montevideo, el abuelo paterno del prócer. Don Juan Antonio Artigas y Ordovás según el archivo, es originario de la Puebla de Albortón, en el reino de Zaragoza, y nacido en 1693. Fue militar, soldado del regimiento de caballería y participó en la guerra de sucesión por la corona española en el bando borbónico. Fue destinado en 1717 a Buenos Aires a reforzar el presidio existente allí. Contrajo casamiento en Buenos Aires con doña Ignacia Javiera Carrasco, hija del capitán de caballería Salvador Carrasco, importante jerarca en Buenos Aires, a cargo del presidio al que fue asignado como custodio Juan Antonio. Se avecinan en Montevideo don Juan Antonio con 30 años e Ignacia con 25, y serán de los primeros pobladores de la ciudad. Se les asignará casa en Montevideo y una chacra en la zona del arroyo Miguelete. En 1730, a este Artigas lo vemos con el grado de capitán y como alcalde de la Santa Hermandad, posteriormente alférez real y nuevamente ocupando varias veces el cargo de alcalde provisional, que era en esencia un administrador de justicia. Uno de los hechos más destacados que se le atribuyen fue en 1733 un acuerdo con los indios menuanes que asolaban las chacras y estancias dependientes de Montevideo, por el cual se aseguraba la paz entre indios y colonos, resolviendo por este acuerdo vivir en adelante con los españoles como hermanos, así decía el acuerdo. Don Juan Antonio Artigas convivió con su nieto José hasta que éste alcanzó la edad de 12 años, por lo cual es dable a pensar la influencia que esta persona tuvo sobre su nieto, así como las acciones que produjo en el entorno en que se criaba el futuro héroe. Hay más cosas sobre el abuelo, pero pasemos a su padre, que tampoco fue una persona que haya pasado desapercibida por Montevideo y su campiña. Martín José Artigas Carrasco nació en 1733 y no está claro cuándo falleció, que podría ser entre 1821 y 1828, según diferentes historiadores. Estuvo casado con Francisca Antonia Arnal, la que falleció en 1803. Martín José fue como su padre, militar, hacendado, funcionario colonial. Ocupó también altos cargos en el gobierno colonial, siendo alguacil mayor de Montevideo, alcalde de la Hermandad de la Campaña y alcalde provincial en varias oportunidades. Recibió por sus servicios un solar en la ciudad de Montevideo y una chacra lindera con el arroyo Carrasco. En 1796, con más de 40 años de servicio, se retira de sus cargos militares y coloniales, aunque las jerarquías alcanzadas le siguieron siendo reconocidas, y se dedica de lleno a su condición de hacendado, administrando sus propiedades y las heredadas por él y su esposa. Se destaca entre sus acciones la donación de toda la caballada necesaria para las fuerzas españolas en la banda oriental en su lucha contra las invasiones inglesas. Como vemos, también por su padre, con el que siempre mantuvo una muy buena relación, que quedó demostrada en la correspondencia del héroe con sus familiares, recibió una formación acorde a los cánones de la educación española de la época, particularmente en la vocación de servicio.
aunque quienes lo conocieron de adolescente lo describen como un joven rebelde. Volviendo a la hipótesis primera del yo y mis circunstancias, vemos como Artigas tenía una carga genealógica muy fuerte, y así como nosotros, los padres, la familia, han incidido en nuestra formación en valores y principios, no es de dudar la influencia que tales ancestros ejercieron sobre él. Otro aspecto a considerar en la formación del prócer son sus estudios en el convento de los franciscanos, lo que le permitió para su desarrollo futuro el saber leer y escribir, así como adquirir una gran fe religiosa que la manifestó hasta sus últimos días. Si a esto sumamos que desde muy joven prefirió las tareas del campo más que la vida en la ciudad, medio en el cual, para sobrevivir y destacarse, exigía de fuertes condiciones físicas y psíquicas, más en aquellos tiempos bravíos de poca civilización y mucha barbarie. Y las crónicas de esas épocas, de fines del siglo XVIII, son explícitas en mostrarnos a un joven Artigas, buen jinete, vaquiano, tropero, conductor de hombres, y destacándose por sus características de líder, seguramente beneficiado esto, además de su fortaleza física, por su educación y los valores heredados de su familia. Cuando ingresa al cuerpo de Blandengues de Montevideo, todas esas cualidades adquiridas aquilatarán su valor, y en el relativo corto tiempo en que prestó servicios a la corona española, 1897 a 1811, ya sea en campaña como en Montevideo, logró alcanzar el grado de capitán, y un gran prestigio que trascendió su terruño natal, que, iniciado el movimiento de Mayo en Buenos Aires, fue Mariano Moreno quien en principio lo mencionó entre las personas claves para conquistar para la Junta de Buenos Aires la llamada Banda Oriental. Importante es destacar que en este tiempo de Blandengues tuvo la oportunidad de tratar directamente con el sabio Félix de Azara, a quien acompañó en el establecimiento de poblados en la campaña oriental, lo que le permitió conocer a la gente y sus necesidades, aplicar el derecho de gentes de la época, lo que vemos que más adelante seguramente tuvo en cuenta en sus disposiciones como jefe. A esta altura nos encontramos con un hombre hecho y derecho, con familia, hijos, reconocimiento a sus procederes y prestigio en su entorno, considerando con los ojos de hoy un buen ciudadano, pero ajeno a la actividad política. Será con su deserción a los Blandengues y su presentación ante la Junta de Buenos Aires que aflorarán sentimientos de nacionalidad. Debemos tener en cuenta que había nacido bajo la jurisdicción del Virreinato del Perú, al cual servían su abuelo y su padre. Cuando tenía 13 años, su hogar, sin moverse del lugar, pasó a estar en el Virreinato del Río de la Plata, para cuando adulto estar entre este y las provincias unidas del Río de la Plata. Serán estas últimas las que ocuparán su atención y todo el conocimiento interior, incrementado con el que irá adquiriendo en la conducción de un ejército en operaciones, con los altibajos y alegrías y tristezas, acompañamientos y deserciones, administrar hombres y la gente que los acompañaba, entenderse de igual a igual con virreyes o directores. Se irá transformando su figura de líder a caudillo, y en la Quinta de la Paraguaya se transformará en el jefe de los orientales. Ya no hay marcha atrás. No podrá pedir relevo como cuando era Blandengue, y más de una vez pidió ser retirado, pero por su valía volvía a ser reincorporado. Ahora es el conductor de un pueblo que lo seguirá en el éxodo, y seguramente allí nació la nación oriental. Todavía faltaban algunos elementos más en la formación de este gran hombre, que fueran guía a su pensamiento, que le presentaran un objetivo a sus ideas y leyeran las ilustraciones del norte, el mencionado libro de Thomas Paine, La independencia de la costa firme. Y nos encontramos a su regreso desde la Rui a un nuevo hombre, un verdadero general de tropas, un político de fuste, un líder nato para su provincia, y así lo veremos en la oración inicial de la Asamblea de Tres Cruces, con la inmortal e inobjetable frase
de mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana, para luego dictar las instrucciones del año 13 a los delegados orientales para representar a la provincia oriental ante la Asamblea General Constituyente que se había establecido en Buenos Aires. En las instrucciones se refleja la influencia de las constituciones norteñas, pero su adaptación a nuestro medio la hace diferente. Así, entre otras cosas, en el aspecto religioso, son muy avanzadas a todas las relaciones con las iglesias de la época. Libertad, república y federación serán en más el norte de su pensamiento. La ruptura con el directorio de Buenos Aires le dará la oportunidad de demostrar su valor como dirigente y veremos conformarse la Liga de los Pueblos Libres, de la cual será declarado el protector. Serán estos los momentos en que su genio llega a la cúspide. Surge el reglamento provisorio para la provincia oriental para el fomento de su campaña y seguridad de los hacendados, donde se vislumbra su conocimiento del derecho de gentes que tenían los españoles y él aplicó con azar. Vendrá luego el reglamento provisorio de derechos aduaneros, con el cual establecía hasta un orden en el comercio. Y así como aumentó su prestigio en su nación, en la región, en el continente, también aumentaron sus enemigos y la lucha en 2 y 3 frentes terminó por doblegar sus fuerzas, aunque no su espíritu. Poco antes de morir, decía un ilustre visitante que había sido su enemigo en las luchas: yo no hice otra cosa que responder con la guerra a los manejos tenebrosos del directorio y a la guerra que él me hacía por considerarme enemigo del centralismo, del cual distaba un solo paso del realismo. Tomando por modelo a los Estados Unidos, yo quería la autonomía de las provincias, yo quería que fueran estados y no provincias, lo cual se aviene mejor con el sistema confederado, dándole a cada estado su gobierno propio, su constitución, su bandera y el derecho a elegir sus representantes, sus jueces, sus gobernadores entre los ciudadanos naturales del Estado. Esto era lo que yo había pretendido para mi provincia y para las que me habían proclamado su protector. Y el tiempo de Artigas se volvió inmortal, pero el de nuestra exposición terminó. Muchas gracias. Si tienen preguntas, no olviden decirles en el correo de la charla, pero ya pasó, o al final, dentro de mis limitaciones, lo que les pueda contestar, doy a las órdenes. Tiene la palabra el señor Edil Alejo Pérez. Bien, buenas noches. Sin duda que seguramente tengamos visiones distintas sobre Artigas. Cuando menciona su influencia, usted hace referencia casi que exclusivamente a lo que pasa en América del Norte, ¿no? Ahí, desde mi punto de vista, o desde lo que he leído acerca de Artigas, tiene una influencia muy grande y notoria de Rousseau, ¿no? De la Revolución Francesa, de la parte más radical, si se quiere, de la Revolución Francesa. La influencia de Rousseau es innegable e inocultable en Artigas, que además es el primer gran caudillo de toda América Latina realmente popular, que las masas lo seguían. De hecho, creo que Artigas lo hace más grande sus enemigos, especialmente los que lo traicionan en 1820 y se tienen que ir, que no estaban del otro lado solamente del Río de la Plata o del Río Uruguay, sino que estaban de también, más precisamente Montevideo, que son los que después se van a encargar, a partir de 1830, de silenciar a la figura de Artigas durante muchos años, ¿no? Durante muchos años. De hecho, Artigas comienza a resurgir como figura, como héroe de la patria, ¿bien?
allá por 1870, un poco más. A la necesidad que tenía el país de aquel entonces en la modernización, luego de la Revolución Anar, donde desde el gobierno, desde las dictaduras militares que van a venir en esa época, del gobierno de la Torre y Santos precisamente, tienen la clara visión que hay que hacer algo para superar el gran problema que tenía Uruguay, que ya era Uruguay. El gran problema del siglo XIX, la lucha discúlpeme, estamos en régimen de comisión general, es para hacer consultas. Nosotros con mucho gusto escuchamos después el planteamiento, de todo lo referido a Artigas, una vez que salgamos del régimen de comisión general y liberamos, de verdad, al disertante. Con mucho gusto continuamos después de salir del régimen de comisión general. Muy bien, muy bien. Si no hay ninguna pregunta, le agradecemos. Pero no sé si quiere que le conteste. No, si no se pregunta, no me conteste. Vamos a tener un debate porque no me va a debatir. No, cómo no, con mucho gusto. La pregunta concreta sería No tengo muchas gracias. Agradecer la visita, la exposición. Por más que tenemos. Todo lo que dice el señor Edil es correcto, pero en la historia no solamente se cuentan hechos, sino que se interpretan hechos. La historia se basa en documentos, porque todo lo que es tradición oral hay que tratar de certificarla de alguna forma, aunque a lo largo luego algunas cosas se incorporan. Hay una tendencia general que surge en la Facultad de Ciencias de considerar Artigas nacido con Santos. He tenido la oportunidad, gracias a que hace años que sigo la figura de Artigas, de tener una gran biblioteca de él. Por eso es que le dije que según al autor que uno lee, si uno lee a Soler, Artigas nació en el Sauce. Si uno lee a De María, Artigas nació en Montevideo. Hay que encontrar la partida de nacimiento donde nació en Montevideo. Bien, hay muchas versiones. Todo lo que dijo el señor es cierto, pero tenemos que acordarnos también que en el año 31-32 es la primera carta de Rivera a Artigas en el Paraguay. En el año 39, Oribe a la calle principal del pueblo Conciliación le pone Artigas. También en el año 39, en Montevideo, el hijo de Artigas, José María, reclama unos territorios, en los cuales dentro del Parlamento, dentro de la Asamblea General, hay unas exposiciones muy buenas sobre la figura de Artigas. En 1851 es el primer escrito que tenemos registrado sobre Artigas, lo hace Isidoro de María. En 1865 aparecen las instrucciones del año 13, cuando termina la guerra de la Triple Alianza, y los brasileños y argentinos sacan toda la documentación de los paraguayos, y el señor Paniza, mejor dicho, las imprime en un libro, las instrucciones del año 13, estamos hablando del año 65, o sea que todavía no hemos llegado a Santos. De ahí el Carlos María Ramírez hace un alegato a favor de Artigas contra lo que él había aprendido en los libros de Berra, que era un argentino, y el libro se llamaba Historia y Geografía del Uruguay, en la cual se hablaba pestes de Artigas, porque Berra había utilizado los materiales que había sacado Mitre a la luz. Cuando viene ese material que habían conquistado los brasileños y los argentinos en la Triple Alianza, en la guerra, empieza a girar el pensamiento Artigas, tal es así que Carlos María Ramírez, que era contra Artigas, pasa a ser el que escribe el alegato a favor de Artigas y discute con Berra. Después va a discutir también con Juan Carlos Gómez. Y todo eso va a terminar o va a tener un impulso muy grande con Santos. Por eso digo que no era que había quedado olvidado, sino que es la enseñanza que nos dieron a nosotros, que estamos acá
que tienen más años que yo, los que tienen menos años, recibimos una enseñanza en la cual hay muchas cosas que no se nos dijo. Entonces por eso hay que buscar mucha biblioteca para encontrar estos casos que les dije o lo que dijo el señor recién. La palabra al señor Edil Alejo Pérez. Muy bien. Bueno, gracias. Queremos agradecerle entonces al coronel Menchú, también queremos agradecer la presencia de Hilario Castro y Servando Echeverría, que nos han acompañado en la noche de hoy. Y bueno, tener en cuenta que creo que este cuerpo, haberle dedicado estos minutos a la evocación de una figura central en la historia de nuestra tierra, es un acto realmente relevante. Y bueno, nuestro agradecimiento entonces, y salimos del régimen de comisión general. Se está votando por afirmativa.